your job. Marcos for FightHubTV.com here in Los Angeles with Jesus Soto Karass as we're at the press conference for your rematch against Mike Jones. Jesus, looking back at that first matchup and that first round, you know, how do you feel about your opponent Mike Jones' power now that you've taken all those shots from him? Pues mira, en el primer round lo sentí más que en el segundo, fue donde casi me tenía al borde del knockout, ¿no? Pero en el primer round, cuando se acabó el primer round, me metí un volado de derecha que yo creo que ese fue el que más sentí en toda la pelea. En el primer round, en el segundo round fue donde pasó lo que casi me tenía al borde del knockout, ¿no? He said that in the first round, he just felt one punch, the right hook, and then the second round was when he almost knocked him out, but he said only in the first round he only felt the right hook. He couldn't knock you out. Coming into this second fight, he threw everything he had and he couldn't knock you out. With that, do you feel he can knock you out? Does that give you extra confidence now knowing coming into the second fight he can't knock you out? A ver, que sí. Dice que como él hizo todo lo posible para noquearte, dice que tú crees que él va a hacer todo lo posible para noquearte esta vez en la segunda pelea. Bueno, pues no creo que haga lo posible para noquearme porque él ya sabe quién se va a enfrentar, ¿no? Él sabe que se va a enfrentar a Soto Karass, de que tengo aguante y que tengo la resistencia y el poder para noquearlo. Yo creo que va a andar un poquito más cauteloso. He said that Mike Jones, he knows that Soto Karass, he already got the chin, you know, to support all the punches. And he didn't expect on Mike Jones as the first fight. What are you going to do different in this fight? And I'm going to attempt to say it to you in Spanish. En este campo de entrenamiento, ¿qué vas a hacer diferente para Mike Jones en este segundo pelea con esta revancha? Pues mira, lo que soy ya quedó demostrado, ¿no? Lo que vamos a hacer diferente es entrenar más duro, correr más duro, hacer más ejercicio. Eso es lo que el cambio que yo haría, ¿no? Fortalecerme más, porque pues ya lo boxístico y las debilidades que tiene Mayón ya las vimos, ¿no? So, yo creo que vamos a ganar la pelea en el gimnasio. Oh, he said that he's going to train harder this time. He's going to do more exercise. He's going to do his best to win this fight. Do you feel that your conditioning is what made that fight so competitive and made you be able to survive the first rounds when he hit you with everything that he had? Dice que todo eso que has hecho para que tu preparación te previno para la primera pelea, para que no te pudiera noquear Mike Jones. Pues fíjate, pues es que lo principal aquí en el boxeo es la condición, ¿no? Es la condición y estar bien físicamente. Yo creo que sí me ayudó mi preparación, ¿no? Ya que si no creo que hubiera aguantado los golpes de Mike Jones. He said that of course that he always get ready for every fight and he always needs to be in a good condition for all the fights. I want to say, I know that you could take a punch, and it's not because of your past fights, but if you want to zoom in on his neck, he has a thick neck, and I've heard from, because I used to wrestle in high school, I heard from people, one thing, that people with very thick necks are tough as nails and they could take a hit. Dice que sabe que puedes aguantar muchos golpes, pero dice que tienes muy tu cuello, que sabe que vas a aguantar golpes. ¿Por qué? Oh, pero que yo, yo, porque no sé, es algo natural, ¿no? Ya, yo creo por lo loco que estoy, ya que no creo que me pongan más loco de lo que estoy ya con los golpes. What do you say of the main event between Fernando Montiel and Nonito Doña? Who do you think is going to win? Yo creo que va a ser a Fernando Montiel, ¿no? Y de eso me siento muy contento de estar en la cartelera, ¿no? De Fernando Montiel, ya que somos de donde mismo, yo ahí crecí con ellos, boxísticamente yo empecé con ellos a entrenar en el gimnasio de Cochu Montiel, pero pues ya por el azar del destino pues ya he hecho mi carrera aquí ya hace 6 años, pero me siento muy contento de estar en esa cartelera de Fernando Montiel. He said that I think Montiel's going to be the winner, and he said that they are from the same place, and he started his career in the same gym as Fernando Montiel. Now my last question is, when I saw you on the undercard of the Manny Pacquiao Antonio Margarito fight, you had a sponsor that just made me laugh, and that sponsor was Winchell Donuts. Do you eat Winchell Donuts, and how did that sponsor come about? No,
Es el patrocinio, ¿no? Pues, lo agarré por medio ay, ¿cómo se llama este güey? De Martín. Martín fue el que conoció a César. Y ya pues posteriormente yo hice una relación con César Camolina y luego con Tony, con Lincoln, que Lincoln es el dueño de la empresa de Wincher. Llevo muy buena amistad con ellos, pero no como donas. Hasta después de la pelea o después del pesaje. He said that he knows the owner of the wheelchair donuts for a friend. He introduced him, and then he became his sponsor. But he said he don't need donuts after the fight. What's your favorite donut, though? La glaseada con coco. Me encanta, ya lo sabes, César. Coconut donut. Well, we thank you very much for the time taken for this interview, and we wish you the best of luck against Mike Jones. Any last words, any palabras que quieres decir a tus aficionados? No, pues que igual, ¿no? Yo siempre he dicho a mi gente que me siga apoyando, que vean que todo el apoyo que me han dado ahí se va a demostrar arriba del ring. Y si Dios quiere, este año se va a quedar más demostrado que voy a ser campeón mundial. He said that his expect from Soto Karass the same. He's always going to be ready, and he said that in 2011 is going to be his year.